necesito tanto de tu regazo, madre. Necesito tanto de tu regazo, madre. Que me ama, me ampara, me protege con manto protector, intercede siempre a mi favor. Quien me ama, me ampara, me protege con manto protector, intercede siempre a mi favor. Me ama, me abraza, me cubre con su manto. Me ama, me abraza, me cubre con su manto. Qué gusto estamos juntos en este momento. Nosotros somos de Canción Nueva y estamos empezando hoy con ustedes el programa El Amor Vencerá. Porque solamente el amor puede vencer en nuestra vida. Yo soy Renata Sobral, soy misionera de la comunidad Canción Nueva y no estoy sola. Acá con nosotros tenemos Juan. Bienvenido, Juan, a Gracias. nuestro programa El Amor Vencerá. Gracias, Renata, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Y también quiero dar la bienvenida a mi esposo, Flavio Pinheiro. Bienvenido, mi amor. Estamos juntos en este programa El Amor Vencerá. Gracias, mi amor. Y de verdad, el amor siempre vence en nuestras vidas, porque el amor que descubrimos, el amor es el amor de los amores, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor y Salvador. Acá nosotros tenemos el amor. ¿Cuál es el amor que va a vencer en mi vida? ¿Cuál es el amor que vencerá en tu vida? Nuestro Cristo Jesús, no hay otro. Él es este amor que vence y que nos hace vencer y superar todas las situaciones difíciles y las situaciones de alegría también. Porque a veces parece que nos falta la fuerza, a veces parece que no estamos con muchas ganas de seguir, pero el amor vence por nosotros. Siempre. Y simpático es percibir que muchas veces nosotros vivimos un aparente fracaso, como en la cruz, ¿verdad? Quien miraba a este hombre le decía, pobre, murió en la cruz, no sabemos por qué murió, la gente que no le conocía, y ahí estaba un aparente fracaso. Y nosotros también muchas veces en nuestras vidas tenemos muchos aparentes fracasos, ¿verdad, mi amor? Y solamente que Dios nos da siempre la victoria sobre todos los males de nuestra vida. Así se pasó en la cruz, un aparente fracaso que se volvió la más grande victoria de la humanidad, que fue nuestra salvación. Entonces así también creemos que Jesús quiere darnos la victoria. Y la seguridad de este amor que vencerá, que trae para nosotros la esperanza. Yo no sé lo que vos estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, con tu familia o en tu salud. La única cosa que yo sé es que Jesús ya venció por nosotros. Y estamos acá unidos en este momento de oración para levar esperanza, para renovar en ti la fe de que para Dios todo es posible. Es tiempo de renovar el deseo de estar en Dios, de ser restaurado por Dios y fortalecido por el Espíritu Santo.
Vamos a cantar una música. Vamos a cantar y pidiendo esta gracia del Espíritu Santo que siempre nos da la fuerza de Dios. El Espíritu Santo es luego esta fuerza de Dios sobre nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Con esta seguridad de que el Espíritu Santo mueve en nosotros, vamos juntos tomar la palabra de Dios y rezar con la palabra en este día. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tiene vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y las llevaron hasta el borde, y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el bueno vino, y cuando todos han bebido bien, le trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el bueno vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Permanecieron allí unos pocos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y con esta palabra
queremos ya rezar, clamando la intercesión de la Virgen María, porque este fue el primer milagro de la vida de Jesús, el primer milagro que Jesús realizó. Y el primer milagro que Jesús realizó tuvo la intercesión de la Virgen María. Hoy estamos unidos acá en este momento, proclamando con fe que el amor vencerá en nuestra vida. El amor vencerá en mi vida. Y estoy segura que el amor vencerá en tu vida también. Y la pregunta que viene en nuestro corazón, en mi corazón, es: ¿cuál es el vino que está faltando en tu vida? ¿Cuál es el vino que hoy el Señor necesita realizar este milagro en tu vida, en tu casa, en tu trabajo? ¿Es el vino del amor? ¿Es el vino de la esperanza? ¿Es el vino de la paz, de la compasión? Quizá es el vino del perdón, no sé, ¿verdad, mi amor? Sí, muchas veces nosotros nos cuesta perdonar y muchas veces nos falta este vino que es la gracia del perdón sobre las personas que nos molestaron. Muchas situaciones en familia muchas veces traemos en nuestro corazón, pero hoy en este programa, en este primer programa, nosotros justamente con la gracia del Espíritu Santo y con la presencia de la Madre queremos pedir a Dios que nos llene de sus gracias, que llene nuestras tinajas de un vino bueno, un vino que nos haga cambiar nuestra vida, que nos transforme, porque como Renata dijo, muchas veces nos falta el vino del perdón en el matrimonio o también en un relacionamiento entre papá y hijo, entre mamá y su hijo. Son muchas las situaciones donde nosotros nos encontramos con la falta de vino. Y por eso el pasaje que Renata trajo hoy de las bodas de Caná, estaba ahí una presencia muy importante. La verdad que más que una presencia, ¿verdad? María y su hijo Jesús. Esto no puede faltar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por la intercesión de María en nuestra casa, en nuestra familia, nosotros obtenemos las gracias del cielo. Muchos ya no perciben que María siempre es esta presencia que nos llena de gracia. ¿Por qué? Porque ella también fue la Virgen llena de gracia, llena de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, hoy en este primer programa, El Amor Vencerá, que para nosotros ya es una gracia, ¿verdad, mi amor? Rezar en este programa, estar con ustedes, con esta propuesta de una oración activa, donde nosotros nos ponemos delante de Dios para clamar a Él delante de nuestras necesidades que tenemos en nuestra vida, clamar este milagro, clamar los cambios, clamar la transformación necesaria para nuestra vida. Y así queremos conducir nuestras vidas delante de Jesús y de María, esta Madre que siempre se hace presente medio a nosotros. Y lo que viene muy fuerte en mi corazón es que a veces nosotros queremos clamar el milagro, clamar que el Señor venga a realizar un milagro en nuestra vida, clamar que el Señor venga a realizar un milagro en nuestra familia, clamar que el Señor escuche nuestra oración. Pero puede ser que nosotros no estamos invitando a Jesús y María para estar con nosotros. El secreto de esta boda es que había estos dos invitados especiales. Vos ya invitaste a María y a Jesús para estar contigo en tu casa. Ya invitaste a María y a Jesús
para estar contigo en tu hogar, en la educación de tus hijos? ¿Será que vos ya invitaste a Jesús y María para acompañarte por la calle, para librarte de los peligros, del mal? ¿Será que vos invitaste a Jesús y María para estar contigo en tu trabajo, delante de tantos compromisos, tantas responsabilidades? Yo creo, mi hermano, mi hermana, que hoy es el día de invitar a Jesús y María para estar contigo. No importa si es en tu casa, si es en tu trabajo, si es en tu vida personal, en tu corazón, o si es dentro de tu familia, si es en la situación de salud. Vamos a invitar a Jesús y María para hacer presencia en nuestra vida. Si vos nunca percibió la presencia de Jesús y María en tu vida, sepa que ellos están contigo. Aunque te sientas sola, que te sientes solo, abandonado, Jesús está contigo. La Virgen está contigo. Y te invito a cerrar tus ojos y a decir: ven Jesús, se hace presente en mi vida. Ven Jesús a escuchar mi oración. Ven Jesús caminar conmigo durante todo mi día, por todas las cosas que necesito realizar. Ven Jesús, está conmigo. Ven Virgen María, está conmigo. Hacer presencia en esta realidad. Vos que está caminando en dirección al hospital, que tiene que hacer sus estudios, pedí a la Virgen María para que pase a frente, para que esté ahí contigo, para que todo salga bien, o para que descubra el diagnóstico que necesita del tratamiento. Todo es providencia de Dios. Incluso los dolores de nuestra vida es providencia de Dios, para que podamos acercarnos más a Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, no percas más tiempo y va diciendo de tu realidad para Jesús y para la Virgen María, porque ella va a interceder para que su Hijo pueda realizar el milagro que vos tanto necesitas. Y el Espíritu Santo siempre viene en nuestro auxilio para mostrarnos cómo conducir nuestra oración. Por eso queremos cantar una vez más esta canción que nos trae esta gracia de rezar, porque la palabra de Dios va a decirnos que no sabemos cómo rezar, no sabemos lo que pedir, pero cuando el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, ahí sí nosotros hacemos una oración más perfecta. Nosotros somos capaces de pedir a Dios esta gracia especial que necesitamos. Y queremos cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete
nosotros te pedimos, Señor, esta gracia de tu Espíritu Santo. Creemos que hay muchas personas que hoy nos escuchan, que nos acompañan por esta tele Yande Yarañe. Personas que están como tinajas vacías, que necesitan ser llenadas de tu gracia, Señor. Y queremos pedir que tú puedas visitar a estas personas con tu amor, con tu misericordia. Son tantas las personas que nos piden oración, Señor. Y hoy queremos rezar por esta mamá que está preocupada porque su hijo está enfermo, ya no tiene plata para comprar los medicamentos. Queremos ahí, Señor Jesús, pedirte una gracia especial para esta persona, para esta mamá, que ahora mismo nos escucha. Y creemos, Señor, en tu gracia. Creemos, Señor Jesús, que vos puedes hacer grandes cosas a través de esta oración que intercedemos. Y queremos aquí también contar con la intercesión de la Virgen María, esta Madre protectora que siempre está muy atenta a nuestros clamores, a nuestra oración. Así como estaba atenta en esta boda, donde ella percibió la falta de vino. Hoy también queremos pedirte, Virgen Santísima, vos que estás siempre con tus oídos abiertos a tus hijos, escuchás las oraciones que te hacemos en este momento por tantas personas en Paraguay, en el mundo entero. Personas que están perdiendo su fe, ya no saben lo que hacer. Muchas personas hasta mismo llegan al punto de querer quitar su propia vida. Queremos rezar por estas personas. Que vos, mi hermano, mi hermana, que muchas veces tiene este sentimiento que ya no hay forma de vivir con tantos problemas, con tantas situaciones. Hoy nosotros queremos rezar por vos. Hoy nosotros queremos rezar y pedir esta intercesión de nuestra Madre María Santísima para que vos sea transformada en tus pensamientos, en tus sentimientos, y rezamos así porque creemos que Dios, este Dios que murió en la cruz por nosotros, pero resucitó, está vivo medio a nosotros. Este Dios que es capaz de dar la vida, te va a dar una nueva vida en este día. Así queremos rezar. Y vos también que estás con depresión, el amor ya venció en tu vida. Que esta depresión puede salir de tu vida, que vos puedes recuperar las ganas de vivir. Mientras Flavio rezaba, lo que venía muy fuerte en mi corazón era de estas personas con sentimiento de muerte. Personas que están entregues en la depresión, que están cerradas dentro de casa, quizá sobre la cama. Mi hermano, mi hermana, el Señor te levanta en este día, porque Él ya venció por ti. Él ya venció por ti. No te entregues a esta tristeza. El Señor te libera de esta depresión, de esta ansiedad, de este miedo de pertenecer a Dios. Pedir a la Virgen para que te cuides. Pedir al Espíritu Santo para que te dé toda la fortaleza. Pedir a este Espíritu Santo que puede mover en tu mente y ayudarte vos a renunciar toda depresión, a renunciar todo miedo. Solamente por la fuerza del Espíritu Santo vos vas a ser restaurado. Y el Señor desea restaurarte hoy,
porque el Señor tiene un vino nuevo para tu vida hoy. No dudes de que el Señor está hablando contigo. No dudes. Toma posse desta palavra e diz: sim, Senhor, sou eu que estou assim, e eu assumo que tu Espírito Santo vai venir, já está actuando em mim, e vou a ser uma nova pessoa por la gracia e por la eficácia do Espírito Santo, por la intercessão de la Virgem Maria. Eu queria pedir para que Renata me passe a palavra de Deus, porque quero ler acá um trecho donde María le dice a los sirvientes, acá voy a encontrar el trecho, pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué Jesús tiene hablado en tu corazón en este tiempo que estamos rezando acá? Muchas veces no queremos escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos escuchar las voces que están en nuestra cabeza, que están en nuestro corazón. Pero muchas veces estas voces son solamente voces humanas. Y porque no le escuchamos a Dios, no tenemos esta gracia de ser llenos del amor de Dios, llenos de las gracias que Dios nos quiere regalar. Yo quiero decir a vos, a cada uno que nos escucha, esta palabra de orden: hagan todo lo que Él les diga, y Dios te va a levantar de tu situación financiera. Y acá no estamos hablando de una teología de la prosperidad, porque muchas veces en otros lugares se predica: bueno, vos vas a hacer eso, ¿verdad? Y Dios te va a dar aquello. Vos vas a hacer tal cosa y Dios te va a regalar. No, nosotros somos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y nosotros hablamos con propiedad porque en nuestra vida misionera, en estos años de misión, ya vimos muchos milagros, muchas gracias de personas que estaban destruidas en su vida y Dios trató de levantarlas. Entonces también queremos decirte: haga todo lo que Él les diga. Haga todo lo que Dios te está diciendo en este día de oración, en este programa. Espero que vos esté abierto a lo que Dios te está hablando. Y para ayudarnos, vamos a cantar una canción para decir: yo creo en esta palabra profética. Yo no veo solución en mi vida, ¿verdad, mi amor? Muchas veces apenas no vemos solución, pero Dios tiene respuesta para nuestros problemas, para las situaciones de nuestra vida. Y para esto que no vemos solución, nosotros damos nuestro paso de fe. Sí. Entonces, por más que parece que no hay solución, en la fe vamos a obedecer y vamos a hacer todo lo que Él nos diga. Porque el Señor también pide nuestro esfuerzo. El Señor pide el esfuerzo de nuestra parte, porque los sirvientes llenaron las tinajas. Ellos hicieron el esfuerzo y ahora el Señor también pide nuestro esfuerzo. Entonces hoy nuestro esfuerzo es dar este paso en la fe. Así mismo. Y por eso queremos cantar, para que tu corazón se llene de esta seguridad que viene de Dios. Yo te levantaré, yo te levantaré, hijo amado, hijo querido. Yo te levantaré,
amado. Yo te invito a levantar tu mano ahora, donde vos estés, en tu casa, en tu trabajo, donde vos estás ahora. Dios quiere alcanzarte, y este gesto de levantar la mano es como que es decir al Señor: agárrame, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Levantame, Señor Jesús. Levantame, Señor Jesús. Y vamos a cantar una vez más esta canción, creyendo que el Señor, este Dios que nos ama, ahora te levanta de donde estás, en la situación que te encontrás, porque el Señor te ama y te quiere. Yo te levantaré, yo te levantaré, hijo amado, hijo querido. Yo te levantaré, yo te levantaré, hijo amado, hijo querido. Renovaré tus fuerzas y te atraeré a mí y te daré nueva vida, hijo amado. Renovaré tus fuerzas y te atraeré a mí y te daré nueva vida, hijo amado. Va diciendo: gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, Gracias por este amor levantarme. que se derrama Gracias, sobre Señor Jesús, nosotros. porque vos ven en mi auxilio, Bendito y alabado en mi sea, socorro. Gracias, Señor Jesús, porque no estoy sola, tu misericordia, porque no estoy abandonado, solo. no estoy rechazado por ti, Señor Bendito y Jesús. alabado sea. Gracias porque vos me miras, porque vos conoces mi dolor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy vos vine en mi auxilio y me levanta de este piso Gracias, donde Señor estoy, Jesús. y me levanta de esta depresión que yo me encontraba, y me levanta de esta falta de esperanza que yo estaba viviendo, de esta falta de alegría, de esta falta de armonía en mi familia, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, porque hoy vos estás levantando no solamente a mí, pero vos estás levantando también toda mi familia. Está levantando a mis hijos, a mi esposo, a todas las personas que están conviviendo conmigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que vos me permites vivir. Gracias porque tu amor vence en mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque vos estás conmigo, porque no estoy sola. Gracias, Señor. Y el Señor pone en mi corazón que muchas personas están en este momento recibiendo esta gracia de una sanación en tu corazón, en tu mente, de tu historia de vida, de los sufrimientos que pasaste en esta vida. El Señor ahora te toca con su mano llagada para sanarte, para liberarte de una historia que vos está ahí siempre luchando, siempre volviendo al pasado, siempre recordándose de las cosas pasadas. Pero Dios hoy te da esta gracia, y espero que vos tome posesión de esta gracia para tu vida, porque no soy yo, Flavio, que estoy hablando, sino el propio Dios que nos da esta seguridad que vos tienes que pensar en un Dios que te ama. Vos tienes que creer en un Dios que te ama, un Dios que es misericordia
Y por este amor, por esta misericordia, Dios te llena de la gracia que necesitas. Por este amor, por esta misericordia, Dios te sana, te hace un hombre nuevo, una mujer nueva, llena de la gracia del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, alabado sea Dios por eso. Nosotros no somos esclavos de nuestro pasado, no somos esclavos del pecado, nosotros somos libres porque el amor venció en nuestra vida. Y acá está el amor, que venció y que vence todos los días en nuestra vida. Y también, mi amor, quería compartir que Dios hoy nos inspiró un camino, ¿verdad? Entonces, primeramente, Dios nos pone en nuestro corazón que tenemos que llamar a Jesús y a María para vivir en nuestra casa. Para acompañarnos en donde nuestro sea, día a día. donde vos te vas, sí, también. ahí tiene que estar Jesús y la Virgen María. Después también Jesús nos dice, la verdad que María nos dice, hagan todo lo que Él les diga. O sea, una vez que María y Jesús hacen parte de mi vida, están en mi rutina, yo voy a aprender a obedecerles, escucharles. ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere que yo haga en este día? Al despertar podemos hacer esta pregunta, ¿verdad, mi amor? Tenemos una costumbre. Tenemos una costumbre de preguntar y pedir, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer juntos en este día? Y pedir la gracia de ser buenos hijos y obedecer a nuestra Madre, que está con nosotros. Y la Virgen María solo quiere enseñarnos el camino de la salvación. Entonces, nuestro esfuerzo para obedecer a la Madre, ¿verdad? Y este es nuestro último paso, ¿verdad? Que Renata nos trajo acá, que es este paso en la fe. Bueno, estaba ahí las tinajas y estaban los servientes, pero ¿qué faltaba? El esfuerzo. El esfuerzo, llenar las tinajas de agua, porque no es que vamos a cruzar los brazos y vivir así, esperando la gracia caer del cielo, sino que tenemos también nuestra parte, tenemos que nuestro aporte en este trabajo y vamos a cosechar los frutos de la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Que así sea. Que para vos tú también puedes proclamar a cada día que el amor venció en tu vida. El amor venció en mi vida. El amor venció en mi vida. Creo que venció en tu vida también, mi hermano Juan. Sí. Así es. Entonces, hoy nosotros queremos ya agradecerles por acompañarnos en este programa. El amor vencerá, el primero de muchos que vamos a hacer. Seguro que Dios va a hacer muchísimas cosas a través de este programa. Quiero agradecer a tantas personas, pero a Padre Víctor Cabañas, ¿verdad? Por nos dar este espacio para que Canción Nueva también tenga su programa. Quiero agradecer a nuestros hermanos Arnaldo, su esposa Cintia, que también trabajan en los bastidores, en la parte de detrás de las cámaras. Hay gente trabajando acá con nosotros y alabado sea Dios porque nuestra misión es evangelizar. Y queremos agradecer a nuestro cantante, nuestro músico. Gracias, Juan, por acompañarnos, por estar aquí en este primer programa El Amor Vencerá. Gracias, Renata. Gracias. Vamos a tener otros programas y otras sorpresas, ¿verdad, mi amor? Sí, siempre hay sorpresa. Y para aquellos que no saben, por ahí puede ser que quizás están escuchando por primera vez Canción Nueva, ¿verdad? Nosotros somos una comunidad que trabajamos con evangelización por los medios de comunicación, por las redes sociales y también por los encuentros de oración. Estamos ubicados en la parroquia San Roque González de Santa Cruz, acá en Asunción, y todos están invitados a conocernos un poquito más, a acercar un poquito más a nosotros. Amén. Amén. Entonces podemos terminar con una canción y queremos siempre que la gracia de Dios permanezca en tu vida. Que Dios nos bendiga.
María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú, nuestra madre